Bueno, digo yo que las diferencias entre demócratas y republicanos me parece que cada día están más irreconciliables, como decía el lenguaje marxista. Qué lástima que no nos quede mucho tiempo, pero tenemos dos buenos invitados. Tenemos a Richard Tapia, que es analista demócrata, que es profesor de Ciencias Políticas. Gracias por estar acá. Gracias. Tenemos a Fernando Godo, que además de ser de Marianao, de por allá de mi pueblo, es licenciado en Historia. O sea, que esto es lo que le da un buen nivel a todo lo sucedido. La pregunta es, ¿por dónde empezamos? Les propongo el tema del alcalde de Nueva York y los inmigrantes. Vamos a escuchar a ver qué fue lo que dijo. We're getting no support on this national crisis, and we're receiving no support. And let me tell you something, New Yorkers. Never in my life have I had a problem that I did not see an ending to. I don't see an ending to this. I don't see an ending to this. This issue will destroy New York City. Destroy New York City. A ver, si me permite empezar con Godo. Cuando yo oigo esto, digo, la estrategia del gobernador de Texas y del gobernador de la Florida ha funcionado, ¿no? Bueno, claro, depende cómo lo vean los demócratas. Bueno, hacerle ver, a decirle a la gente, mira, yo tengo este problema en Texas, yo podría tener se los voy a exportar para que ustedes me digan, a ver, a mí si la cosa... El problema es la cantidad, o sea, si tú lo pones a nivel de una casa, por ejemplo, donde viven 4 o 5 residentes y de pronto entran 14, a lo mejor si entran 2, pues se puede lidiar. Pero si es una cantidad así exorbitante, no. Habría que ver qué políticas ha tenido este gobierno. Se dice que sí, que la frontera no está abierta. Bueno, teniendo en cuenta la cantidad de millones de personas que han entrado, parece otra cosa. Y han ido a todas estas ciudades. Nueva York tiene un espacio finito, no tiene un espacio infinito y sencillamente ya explotaron. Ahora, las políticas son demócratas, son los que están a favor de eso. Los republicanos quieren, al menos yo, quiero una inmigración organizada donde yo sepa quiénes son las personas que entran al país. Bueno, que nosotros estamos viendo que necesitamos una reforma de inmigración, eso está claro, pero que también está claro que los demócratas lo han pedido año tras año y son los republicanos que lo están bloqueando en el Congreso. Lo tratamos de hacer abajo Obama y los republicanos lo bloquearon porque no le gustaban el Obamacare, the Affordable Care Act, y en retaliación los republicanos no votaron en favor de la reforma inmigratoria que quería hacer Obama. Trump tampoco lo hizo, Biden ha tratado de hacerlo y no puede coger los votos para poder hacerlo. Esto es obvio que en la historia de los Estados Unidos, cada vez que nosotros hemos tenido periodos de inmigración, como si sea de Europa Occidental en el comienzo, o Europa del Sur o del Este, o de Asia en el final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, ahora es el periodo que hemos visto que la inmigración hispana está entrando a este país. Y siempre, como si sea la migración cubana, nicaragüense, hay un periodo de ajuste que tenemos que hacer para hacerlo. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Estoy de acuerdo contigo. Necesitamos una reforma inmigratoria completa y tiene que ser de ambos partidos. María Elvira Salazar trató de poner para adelante una propuesta y los republicanos en la Cámara o en el Senado no han hecho nada. Mira, dos breves cosas con lo que has dicho, que estoy de acuerdo. Obama tuvo mayoría en el Congreso y en el Senado 2 años, o sea, era imposible que los republicanos pudieran votar nada. Obama prometió reforma migratoria en los primeros 100 días del gobierno y tuvo 2 años para hacerlo y no lo hizo. La culpa no fue de los republicanos porque él tenía mayoría en el Congreso y en el Senado. Lo otro, a través de la historia, quien único hizo una reforma migratoria aquí que le dio papeles a 3 millones de indocumentados fue Ronald Reagan. O sea, a través de la historia tampoco es cierto que los republicanos sean los que se hayan opuesto y eso fue en 1986. En lo demás estoy de acuerdo. ¿Biden tuvo mayoría o...? Mira, pero quiero Obama la tuvo los 2 Biden primeros no? años. No, pero el problema es Biden que también, en el Senado, por supuesto. en el Senado no solamente es una mayoría. Tú necesitas 60 votos para poder sobrepasar, que se llama el filibuster. Entonces, en el Senado, para las cosas lograrse, se necesita no solamente la mayoría en el Senado, necesita ambos partidos, republicano y Senado, para poder lograrlo. Marco Rubio trató de hacerlo con los demócratas, con la ganga de 8, y los restos de los republicanos no fueron con él. Es más, yo te digo algo, para mí le costó Marco Rubio a la presidencia para poder coger la nominación, por ser parte del gango de los 8 que se juntó con y George eso Schumer. fue que permitió Donald Trump, uno de muchos temas,
permitió Donald Trump ir en contra del establishment para coger la nominación republicana a hacerse presidente de los Estados Unidos. Eso fue uno de los temas y es por esa razón que muchos republicanos le tienen miedo al tema de la inmigración y no lo quieren tocar. Entonces, sin el apoyo de los republicanos, hasta si tenemos la mayoría, los demócratas en el Senado y en la Cámara, no hay manera de pasar una reforma migratoria. Mira, ayer mismo salió Chuck Schumer diciendo que habían llegado a un acuerdo en el Senado para financiar el gobierno con los republicanos. Hay más de 10 republicanos ahora en el Senado que están de acuerdo con los demócratas. ¿Por qué no pasan la reforma migratoria? Porque los republicanos no están de acuerdo, porque es un tema diferente. Hablar de presupuesto que la reforma migratoria. Yo entiendo. Muchos republicanos, si tú eres un republicano de un estado como Texas, o si en un estado donde ha tenido muchos inmigrantes entrar, puede ser que tú pierdas la primaria republicana. Entonces es por esa razón, no el general, pero la primaria republicana. Y por esa razón muchos de los republicanos le tienen miedo a la base en las primarias y no quieren tocar el tema de la inmigración. Reagan hizo la reforma con 3 millones de inmigrantes en papeles. ¿Por qué ahora hay más de 20 o 25 ilegales? O sea, ¿por qué no se hizo algo con la frontera? La diferencia Reagan hizo la reforma con el voto demócrata. Pero por eso le dio el papel a todo el mundo, supuestamente se acabaron los inmigrantes. Pero se necesita 60% para un tema, porque no para todo. No para todos los temas. Hay dos temas que no se necesita los 60 votos. Uno es el presupuesto, que lo puede hacer por reconciliation, que fue la manera que pudieron pasar The Affordable Care Act, también conocido como Obamacare, que fue una manera que los demócratas aprendieron de los republicanos, porque durante la época de Bush lo hicieron mucho, el reconciliation, y el otro ahora es no pueden hacer un filibuster sobre el voto para confirmar un juez. Pero tiene que haber para los otros temas es parte de las reglas del Senado. Eso es en el Senado. Es en el Senado. Pero no en la Cámara No Baja. en la Cámara. Pero para pasar una ley necesita el voto en ambas cámaras. Claro. La Cámara de Representantes y el Senado. Lo primero que hacer es proponer la ley, que no la Otro tema que tiene que ver con migración también, las huellas. Acaban de, la justicia de decirle al gobernador de Texas que no puede poner las huellas, que ese es un tema federal. Ellos lo van a llevar a los tribunales, posiblemente termine en la Corte Suprema. Opinión. Bueno, yo creo que la Corte está claro. El Commerce Clause en the Free Navigation, poder navegar las aguas de la frontera y adentro de los Estados Unidos, es un tema federal. Eso claramente cae al gobierno federal. El gobierno estatal no lo puede hacer. Lo tiene que hacer el gobierno federal. Pero si el gobierno estatal de cualquier estado se ve perjudicado por una invasión, ¿cómo se mira esa parte? Si nosotros estamos invadidos, si hay una invasión, solamente el ejército y el Congreso pueden declarar guerra. ¿Y ustedes consideran que no hay una invasión en la frontera? No hay declaración de guerra. Solamente el Congreso. Dice, sí, ¿no? Exacto, pero quiero aclarar una declaración de guerra de una invasión, porque dijiste una invasión con los dos temas, pero si es una invasión de guerra, solamente el Congreso lo puede hacer. Esto no es una invasión, esto es un grupo de personas que están, esta es inmigración. Esto es inmigración. Si yo voy a un país sin permiso, yo no estoy haciendo una invasión, yo no voy con armas. ¿Por qué no pasaba eso ilegalmente. con Trump, por ejemplo? Ahora, ¿por qué no entraban así si un estado invadía otro estado con armas, es una invasión. En este caso, no. Estamos hablando de personas que están inmigrando legalmente o ilegalmente, es para las cortes decidir. Porque hay personas que legítimamente están buscando la libertad de Cuba, de Nicaragua, de otros lugares y están pidiendo el asilo político. Yo entiendo eso todo es legal, eso no es una invasión. Y eso es la corte para determinar si es una inmigración legal o ilegal. ¿Por qué entraron 5 millones de personas en 2 años y pico con Biden y eso no pasó con Trump? ¿Cuál es la explicación que sí tiene entraron con Trump, con todo respeto. 5 millones. No estamos hablando de 5 millones, estamos hablando de los millones que han entrado. Han entrado por Biden, por Trump, por Obama, por Bush, por toda la historia. ¿Por qué? Porque pero están no era buscando la misma la libertad. Cantidad de ahora. Pero yo entiendo la libertad. Vamos a hablar claro. ¿Por qué han venido a los Estados Unidos 3 millones de cubanos desde 1959? Porque están buscando la libertad y están tratando de huir el comunismo. Pero cada país tiene que proteger. ¿Por qué están viniendo los nicaragüenses aquí buscando la libertad? Sí. ¿Por qué vienen los venezolanos? No están haciendo invasión, están buscando la libertad. Pero el gobierno de Estados Unidos los deja entrar. Están invadiendo ilegalmente un país. Tú puedes escaparte del comunismo todas las veces que tú quieras. Eso no te da ningún derecho a ir, no a Estados Unidos, a penetrar las fronteras de ningún país. Mira, eso no te da ese derecho. Usted tiene que entender eso.
de buscar la libertad. Sí, claro. La libertad es un derecho humano. Y si yo estoy oprimido en Cuba, Nicaragua, a donde sea, yo como humano voy a buscar la libertad. Si yo no puedo buscar la libertad en mi propio país porque no tengo las armas a poder hacerlo, porque me quitaron las armas, porque me están reprimiendo, entonces la única oportunidad que yo tengo es huir y venir a los Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene la obligación de No dejarse... tiene la obligación, pero somos gran país. Quiero país. tirar un tema, me dicen que quería hablar de Hunter Biden, ¿no? Pero me dicen que no. Estamos